El Paseo de la Reforma es el bulevar más famoso de la Ciudad de México, una de las grandes avenidas del mundo. Octavio Paz dijo que era el Río de México, una especie de sena de cemento que corre majestuoso por lo mejor de la ciudad. En esta isla de ese río imaginario está el Ángel de la Independencia, un símbolo de la confianza en la modernización. Fue inaugurado en 1910 como parte de los festejos del centenario y este monumento era un desafío al futuro. Pero volvamos a 1910. El monumento es inaugurado por Porfirio Díaz, que lleva 3 décadas gobernando México con mano de hierro. Claro que sus días estaban contados. Estalla la revolución y en 1914 los ejércitos campesinos entran a la capital. La ciudad y su composición comienzan a cambiar. La Revolución Mexicana, en los años 20, el ministro de Educación, Vasconcelos, aparece como un hombre poseído por la idea de fundar una cultura de la raza cósmica. La raza cósmica es el mestizo, es la mezcla, es un híbrido del indígena y del europeo. Esa raza cósmica, ese mestizaje va a producir en las ideas de Vasconcelos al hombre nuevo. Con esa idea, él desarrolla en todo el país procesos de educación que intentan justamente aunar, ¿no? Mestizar el mundo atrasado del campo y de los indígenas con el mundo urbano. Por iniciativa del ministro Vasconcelos, imágenes de ese nuevo México son proyectadas sobre la ciudad por los grandes muralistas, encabezados por Diego Rivera, David Siqueiros y José Clemente Orozco. Ante las escaleras del Palacio Nacional, encontramos una de las obras más imponentes, el mural que Diego Rivera pintó desde 1929 y durante 6 años. La historia de México, como la de Latinoamérica, desde la conquista del español hasta nuestros días, está llena de héroes, pero también de traidores. Eso quedó plasmado en los murales de Diego Rivera, aquí, en el DF, en México, concretamente en el Palacio Nacional, la sede del Gobierno Nacional de México. Y eso es curioso, porque con toda la libertad pudo pintar esos murales respetando su propia ideología. Una obra que recorre, según la particular visión del artista, la historia de su país, desde los pueblos originarios y la fundación de Tenochtitlán hasta el México moderno. La década del 30 comienza con profundos cambios económicos, políticos y sociales en Latinoamérica. La crisis capitalista sacude a la región y los golpes militares se suceden. Paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Los precios de lo que produce el campo caen a bajísimos niveles. La desocupación golpea las zonas rurales y masas de trabajadores se desplazan hacia las ciudades. Comienza el fenómeno de las ciudades de campesinos. Y finalmente se convierten en ciudades que van absorbiendo el propio desarrollo industrial de cada uno de los países. Entonces son ciudades en el fondo industriales también. Digamos, esto genera un proceso de migración muy intenso. Este es un fenómeno que ocurre en Buenos Aires, también en Brasil. Por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad que en definitiva la mayoría de la población en un momento viene del nordeste. Las ciudades crecen rápidamente, su composición cambia y esos cambios generan reacciones. La sensación para muchos intelectuales que viven en los 30 y en adelante de América Latina es que se ha roto algo. Las ciudades se transforman, los olores, los colores, la gente, y eso los preocupa mucho. Eso generó culturalmente una reacción de los intelectuales que se alarmaron por estos nuevos mexicanos de origen rural. La idea también para Argentina, el aluvión zoológico, después, como decir, un diputado radical,
en el 46 para hacer mención a la llegada de los cabecitas negros, ¿no? La gente del interior, en el caso de Argentina. Pero también en otros casos la idea de la llegada de los cholos, de los mestizos, de los rotos. Los pelados les llamaban en los años 30 y 40. Es una expresión que desprecia es el peladito, el miserable de las ciudades. Es paradójico. Así que esa masa enorme de pelados que hay en la Ciudad de México se transforma en un personaje heroico y al mismo tiempo ridículo, que es el carácter nacional del mexicano, que encarna, por ejemplo, en Cantinflas. Cantinflas, que utiliza albures y bromas constantemente para desafiar su condición de pelado ante una sociedad agresiva, es erigido como el símbolo de la identidad nacional por los intelectuales mexicanos. Eso es fruto del crecimiento urbano de la Ciudad de México. Mario Moreno, Cantinflas. Río de Janeiro y San Pablo, las dos megaciudades del Brasil, compartieron procesos de las grandes ciudades latinoamericanas, pero también experimentaron algunos propios y muy distintos entre ambas. Em grandes linhas, o que a gente pode dizer é que a cidade de São Paulo foi uma cidade que foi formada, ela resulta, né, de uma enorme riqueza da agricultura do estado de São Paulo. Quer dizer, a cidade de São Paulo está num estado extremamente rico. Ela não era uma cidade capital, ela não era uma cidade que tinha esse peso da representação da cultura nacional como teve o Rio de Janeiro. En la década del 30, San Pablo se convierte en el área más industrializada de Latinoamérica. En los 50 llega a los 2.260.000 habitantes. Y en las últimas 5 décadas multiplicó por 8 su población, que hoy supera los 18 millones de habitantes. É uma cidade que, enfim, teve um empreendimento industrial, uma maciça imigração europeia que fez toda uma compartimentalização social muito diferente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um histórico muito maior do que São Paulo em termos do seu repertório na cultura brasileira. E foi muito marcada por ter sido capital. Então, ela era, de fato, um palco, uma espécie de sinédoque, uma espécie de síntese das grandes movimentações culturais do Brasil até os anos 60. Quando o Rio de Janeiro deixa de ser a capital do Brasil nos anos 60, a cidade entra numa crise muito grande e num processo difícil de negociação da sua viabilidade econômica e social. E o que eu acho que é uma coisa muito peculiar do Rio de Janeiro, que é uma coisa que é própria da hibridação cultural dessa cidade e que é um reflexo, de uma certa maneira, de uma geleia geral brasileira, é que com essa violência, com essa disparidade social, com tudo isso, existe um contato cultural muito grande. A ideia, tanto ou quanto popularizada, de que isso aqui é uma cidade partida, não é? Que de um lado você teria morro e o outro asfalto, classe média e mundo. Eu acho que isso é uma ideia equivocada, porque na realidade esses mundos, eles entram em conflito, eles se chocam, mas eles se permeiam fortemente. Então eu acho que isso é uma característica muito forte do Rio de Janeiro. Inclusive isso distingue o Rio de Janeiro de uma cidade como São Paulo. Você tem de fato um contato cultural muito grande.